You want to hear the conclusion of the whole matter? ¿Quieren escuchar la conclusión, el fin de todo el asunto? The summary of everything? La suma de todo. What's the most important thing ¿Qué es la cosa más importante for all humanity? para toda la humanidad? Let's go to the wisest man that ever lived. Vamos a ir al hombre más sabio que vivió en esta Ecclesiastes tierra. 12:13, King Solomon. Eclesiastés 12:13. Vamos a escuchar al rey Salomón. Let us hear the conclusion of the whole matter, said Solomon. El fin de todo discurso oído es este, dice Salomón. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. And Apostle James also has advice. Y el apóstol Santiago también advierte. Pure religion and undefiled before God and before the Father is this: La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: to visit the fatherless and the widow in their affliction, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones and to keep yourself unspotted from the world. y guardarse sin mancha del mundo. So, there we have it summarized. Así que allí tenemos el resumen. Obedience to God and service for man. Obediencia a Dios y servicio a los hombres. And what was the mission Jesus gave us before he left? ¿Y cuál fue la misión que Jesús nos dio antes de que Él partiese? What is our work today? ¿Cuál es nuestro trabajo hoy? And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and in earth. Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Go therefore and teach all nations, Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all the things I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, So we have hasta el fin del mundo. we have our orders. Así que tenemos nuestras órdenes. Our general has spoken. Nuestro general ha hablado. The question is, who will fulfill the mission? La pregunta es: ¿quién cumplirá la misión? Will the church be able to fulfill it? ¿Será que la iglesia va a poder cumplirla? What is the church? ¿Qué es la iglesia? That's a good question. Esa es una buena pregunta. Will the church, who is the church? ¿Cumplirá la iglesia? Bueno, ¿qué es la iglesia? Oh, that's the organization. Oh, es la organización, No. pastor. No. The organization is only a structure that God used to organize. La organización es sencillamente una estructura que Dios utiliza para organizar las The cosas. structure is not the church. La estructura no es la iglesia. You are the church. Usted es la iglesia. People are the church. La gente, las personas. There's going to ellos son be la no iglesia. church structure in heaven. No va a haber ninguna estructura religiosa en el cielo. A political structure that the world gives. Hay una estructura política que el mundo da. There will be order in heaven. Por supuesto, habrá orden en el cielo. God will order everything. Dios va a ordenar todo. But there will be no piece of paper that says you are incorporated. Pero no va a haber ningún documento que diga usted está incorporado A legal identity. o alguna identidad legal. The church La, is the people. la iglesia es la gente. You are the church. Usted es la iglesia. And a church is made up of individuals and families. Y la iglesia está conformada de individuos y familias. Just like nations Así como las naciones are made up of people. que están conformadas por There is no personas. nation without people. No hay nación sin pueblo. So who will fulfill the mission? Así que, ¿quién va a cumplir la misión? Will God's remnant people fulfill it? ¿Será que la cumplirá el pueblo remanente de Dios? Another question. Who is God's remnant people? Otra pregunta, ¿cuál es el pueblo remanente de Dios? We'll be looking at that in a few minutes. En unos minutos vamos a ver esto. They have two characteristics. Tienen dos características. One of their characteristics is Una de las características de este pueblo remanente here is the patience of the saints. está en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos. In Revelation 14:12, here are they that keep the commandments of God Los que guardan los mandamientos de Dios and have the faith of Jesus. y tienen la fe de Jesús. So the last generation Así que la última generación will have several characteristics. va a tener diferentes They will keep the características. commandments of God. Van a guardar los mandamientos de Dios. How many commandments are there in God's commandments? ¿Cuántos mandamientos hay en los mandamientos de Dios? 10. 10. Correct. Correcto. They can be summarized in two parts. Y ellos se resumen en dos partes.
Loyalty and love for God and loyalty and love for men. Lealtad y amor hacia Dios y lealtad y amor hacia los hombres. But there are 10 commandments Pero hay 10 mandamientos written in stone. escritos en piedra. Almost all of the Christian churches today Casi todas las iglesias cristianas de hoy día believe in 9 of them, creen en 9 mandamientos, but not in 10. pero no en los 10. The last day people will keep all 10 commandments. El pueblo de los últimos días guardará los 10 They mandamientos. will love and obey God, Ellos amarán y obedecerán a Dios and you will find them serving their fellow men. y también los van a hallar ayudando a sus consiervos. They will not hide sin. Ellos no van a ocultar el pecado, They will not excuse sin. tampoco van a excusarlo, They will discipline sin. van a disciplinar el pecado. Any church that does not discipline sin Cualquier iglesia que no disciplina el pecado is hiding and excusing it. está escondiendo el pecado y lo excusa. Pastors that commit adultery, Pastores que cometen adulterio, priests that molest children, hay sacerdotes que molestan niños, elders that are immoral, ancianos que son inmorales, members that are thieves miembros que son ladrones and liars, y mentirosos, and they still continue to operate. y todavía continúan en sus They will funciones. be punished by God. Ellos van a ser castigados por Dios. A pure church must discipline sin. Una iglesia pura debe disciplinar el pecado. You don't discipline church members for distributing literature. Usted no disciplina a miembros de iglesia porque ellos distribuyen You literatura. don't disfellowship members because they talk about health. No defraterniza tampoco miembros porque ellos hablan de salud. You don't take the credentials of pastors that are preaching truth. Tampoco tiene que quitar credenciales de pastores que predican la verdad. Those that do that will be punished by God. Aquellos quienes hacen eso van a ser castigados por Dios. So we have 2 characteristics. Así que tenemos dos They características. keep the commandments of God and had a testimony of Jesus. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el But what is the testimonio de testimony of Jesús. Jesus? ¿Pero qué es el testimonio de Jesús? Revelation 19:10. Apocalipsis 19:10. I fell at the feet to worship him, the angel, and he said unto me, See, you do it not, for I am a fellow servant of your brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. It was an angel that he was about to worship. Era un ángel al cual Juan estaba a punto de adorar. The angel said, Don't worship me, worship God. Y el ángel le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. And these saints then have 2 things. Y estos santos de Dios tienen dos cosas. They keep the commandments of God, Ellos guardan los mandamientos de Dios, they have the spirit of tienen prophecy, el espíritu de profecía and they are called to have patience. y ellos son llamados a ejercer Why paciencia. patience? ¿Por qué paciencia? Because God is so loving and patient with us. He waits and waits and waits. Porque Dios es un Dios amoroso y paciente con nosotros. Él espera y He espera. loves mankind. Él ama a la humanidad, But eventually, he has to make a final decision. pero eventualmente Él tiene que tomar una decisión final. In the meantime, we have to be patient. Así que mientras tanto tenemos que ser pacientes. We have to understand that God is patient. Tenemos que entender que Dios lo es. And God's saints have to learn patience. Y los santos de Dios tienen que aprender paciencia. So we wait Así que esperamos and we work y trabajamos. and we continue trusting Y God. seguimos confiando en el But the Señor. question is asked today, Pero la pregunta se hace, does God have a people today who Sí. actually believe and teach? ¿será que Dios tiene un pueblo hoy que actualmente cree y enseña In all 10 commandments? en todos los 10 mandamientos? Well, let me see. Bueno, déjame ver. If I go to the Catholic Church, Si yo voy a la iglesia católica, there's a lot of God's children in the Catholic Church. hay muchos hijos de Dios en la iglesia católica. There's a lot of millions of consecrated people of God in the Catholic Church. Hay millones de personas consagrados a Dios en esa iglesia. There's even priests and nuns that are very consecrated to God. Hay incluso sacerdotes y monjas consagrados a But if I go Dios. to the Catholic Church and ask myself, do they keep all the 10 commandments? Pero si yo voy a la iglesia católica y les pregunto, ¿guardan los 10 mandamientos? No. No. We don't keep the 4th commandment, which is the 7th-day Sabbath. No guardan el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. And we worship idols. Y también adoramos imágenes, dicen. We make images and we ask the people to kneel to them. Hacemos nuestras imágenes, nuestros ídolos y les pedimos a la gente que se arrodille. Images of Mary,
Tenemos a María, images of the disciples. imágenes de los discípulos. Okay, so we believe in 8 of them. Así que nosotros solamente creemos en 8 mandamientos. Well, let me go to my local evangelical church. Bueno, déjame ir entonces a mi iglesia evangélica de la local, de mi comunidad. God has a lot of children in evangelical churches. Dios tiene muchos hijos en la iglesia evangélica. Very sincere children and even ministers of God. Muchos hijos sinceros y aún ministros de Dios allí. Many of them are braver than even some of our ministers. Muchos de estos ministros evangélicos son aún mucho más valientes que nuestros propios I was ministros. very proud of our evangelicals in Bolivia. Yo estoy muy orgulloso de nuestros pastores evangélicos en Bolivia. When there was a law that came out that said you had to receive the injection in order to go to church. Cuando hubo una ley que se quiso promulgar donde decía que usted tenía que tener la inyección para entrar en una iglesia. All of the evangelical pastors stood up. Todos los pastores evangélicos se opusieron. Not in my church. No en mi iglesia. We will not make an injection a requirement to come and worship God. En mi iglesia se pedía la inyección como requerimiento para poder adorar a Dios. And they said, "Now in our church we will not do that." Pero ellos dijeron, en nuestras iglesias no vamos a hacer eso. God bless you, evangelical pastors. Así que Dios bendiga a los pastores evangélicos. I was embarrassed of the Seventh-day Adventist Church. Como adventista del séptimo día, yo estaba avergonzado My de, own church. de mi propia I was iglesia. embarrassed. Yo estaba avergonzado. They were the first ones to stand up and said, "We will comply." Ellos fueron los primeros que se levantaron y dijeron, nosotros no vamos a caer en eso. Cowards. Cobardes. God teach you to be braver. Que Dios les enseñe a ser valientes. But is there a people today Pero ¿será que hay pueblo hoy that keep the commandments of God? que guarda los mandamientos de Dios? If I ask the evangelical brethren, Si yo les pregunto a mis hermanos evangélicos, the answer will be no, we keep 9 of them. me dirán, no, nosotros guardamos 9 nada We do más. not believe in a 4th commandment. No creemos en el cuarto mandamiento, We believe in keeping Rome's day of worship, which is Sunday. sino que guardamos el día de descanso de Roma, que es el domingo. Not God, man's laws. No es la ley de Dios, es la ley de los hombres. Many of them do it in ignorance, but they're still doing it. Ahora hay muchos que entiendo lo hacen esto en ignorancia, pero lo hacen. Is there a people today that keep the commandments of God? Ahora, ¿será que hay un pueblo hoy día que guarda los mandamientos de Dios? Now, we got a problem here. No, aquí tenemos un problema. Because if you say, I keep the commandments of God, Porque si usted dice, yo guardo los mandamientos de Dios, none of us really keep the commandments of God. la verdad es que ninguno de nosotros guardamos los mandamientos. We're all sinners. Todos somos pecadores. None of us know how to really keep the Sabbath, Ninguno de nosotros realmente sabe cómo guardar el sábado. but we want to keep it like God wants to. Pero We want to keep it like He told us. queremos guardarlo como Él nos ha dicho. And we're here today because the 7th day is God's holy Sabbath. Y estamos aquí hoy porque, bueno, el séptimo día es el día de descanso, de reposo del Señor. Seventh-day Adventists are the only people, Los adventistas del séptimo día son el único pueblo, but there are other smaller denominations that also keep the 7th y hay day. otras denominaciones que también guardan el séptimo día. Seventh-day Baptists. Por ejemplo, los bautistas del séptimo día. And there's another one called Seventh-day Church of God that used to exist. Antes existía también la Iglesia de Dios del séptimo día, It broke apart que luego ellos se separaron when the founder died, cuando muere su fundador, and the son, who took over the church administration, y el hijo que tomó la administración de la iglesia was convinced somehow or other to switch days to Sunday, and they lost everybody. él de alguna forma se convenció de que no era el sábado del séptimo día de reposo y cambió todo para el domingo. We will learn that there are several groups. We'll talk about them shortly. Y de hecho, vamos a hablar pronto sobre esto, vamos a aprender que hay diferentes grupos. So Seventh-day Adventists are the only ones Así que adventistas del séptimo día son el único grupo that actually keep all 10 commandments. They profess and teach to keep the 10 commandments. quienes profesan, enseñan y guardan los 10 mandamientos And have the spirit of prophecy. y tienen el espíritu de profecía. Let's study more about that. Y vamos a estudiar más sobre How eso. was the Advent movement started? ¿Cómo comenzó el movimiento adventista? We remember that in Matthew 25 there are 10 virgins. En Mateo 25 recordamos que hay 10 vírgenes.
And at midnight, there was a cry heard while they were all sleeping. Y a medianoche se escuchó un clamor mientras todos dormían. At midnight, A la in a medianoche, dark hour, en una hora de tinieblas. suddenly a message rings across the earth. Jesus is coming, get ready. De repente hay un mensaje que suena por toda la tierra. Jesús viene, prepárate. We call that the midnight cry. Y es algo que nosotros llamamos el clamor de medianoche. The message of William Miller. Y es que fue el mensaje de Guillermo Miller, He was convinced ¿Quién that es? Jesus would come in 1844. quien estaba convencido que Jesús vendría en 1844. It wasn't Jesus coming that was forecast for 1844, prophesied. Ahora, no era el regreso de Jesús lo que estaba lo que estaba previsto para octubre de 1844, It was a change in ministry to the most holy place. sino un cambio en su ministerio hacia el lugar santísimo. Jesus moved into the most holy place to prepare a final people before his coming. Jesús va al lugar santísimo para preparar a un pueblo para el tiempo del fin. It was the final phase of God's judgment. Y esta es la fase final del juicio de Dios. All churches, Christian churches, believe in a final judgment. Todas las iglesias cristianas creen en el juicio final. If you ask anybody on the street who says they're a Christian, they believe in a final judgment. De hecho, si usted pregunta a cualquier cristiano, le pregunta en la calle, ¿usted cree en el juicio final? Y ellos van a decir, The claro que Catholics sí. believe it. Tanto los católicos The también lo evangelicals creen. believe it. Los evangélicos también lo creen. Let's see what the Spirit of prophecy has to say regarding the midnight cry. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el clamor de medianoche. Our time is running out, so I'll just read part of it. ¿Ok? En nuestro tiempo estamos corriendo, así que vamos solamente a leer alguna parte de esto. You can read it on the screen later. It says, Sister White was under the inspiration of the Holy Spirit. Y aquí, bueno, la hermana White, bajo la influencia del Espíritu Santo, She looked a little higher, and it says, At this I raised my eyes, and I saw a straight and narrow path cast up above the world. And on this path, the Advent people were traveling to the city, which was at the far end of the path. ella dice, vuelve a mirar un poco más arriba, esa fue parte de su visión. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. They had a bright light set up behind them at the beginning of the path, which an angel told me was the midnight cry. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. And the light shone along the path and gave a light for their feet so that they may not stumble. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. If they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them and led them to the city, they were safe. Delante de ellos iba Jesús guiándoles. Si no apartaban los ojos de él, iban seguros. But some grew weary and said the city was a great way off, and they expected to have entered it before. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Then Jesus would encourage them by raising his glorious arm, and from his arm came a light which waved over the Advent band, and they shouted, Hallelujah. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, Aleluya. Others rashly denied the light behind them and said it was not God that led them so far. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras de ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. Then they stumbled and lost sight of the mark and of Jesus and fell off the path into the dark, wicked world below. De modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. People like this South American evangelist Personas como este evangelista sudamericano that have ridiculed the midnight cry, que ha ridiculizado el clamor de medianoche, the health message, el mensaje pro salud, and now leaving the straight and narrow path in order to teach Marianism. y ahora se desvía de este camino angosto para poder enseñar el marianismo. They have lost sight of Jesus and will soon fall off the path. Ellos han perdido vista de Jesús y pronto
van a caer del camino. Anybody who's deceived by these false pastors Y cualquiera que es engañado por estos pastores and false teachings y estas enseñanzas falsas, will soon take their eyes off of Jesus and they will fall off the straight and narrow path. pronto van a abandonar también su mirada de Jesús y van a caer del sendero. Let us remember one thing. Ahora, recordemos algo. God chose Israel as a special people. Dios escogió a Israel como su pueblo preciado. He gave them special light. Él les dio luz especial. He sent them prophets, Les envió profetas, leaders, líderes. gave them properties and lands, Les dio propiedades y tierras. led them out of slavery and blessed them like no other people on earth. Los sacó de la esclavitud y los bendijo como a ningún otro pueblo sobre la tierra. Not because they were special, No porque ellos eran especiales, because they were hard-hearted, porque ellos eran un pueblo duro, stubborn. era un pueblo terco. But God did it for his own honor and glory. Pero Dios lo hizo por su propia honra, por su propia gloria. But they rejected the light Pero ellos rechazaron la and they luz crucified the Messiah, y crucificaron al Mesías. and God had to look elsewhere to find a people. Y Dios tuvo que entonces mirar a otra parte para hallar un pueblo. God still loves Israel. Dios aún ama a Israel. But even today, when you go to Israel, Pero aún hoy cuando tú vas a Israel, there's the same legalism that there was in the times of Jesus. hay el mismo legalismo que existía en el tiempo de Jesús. In fact, many of the rabbis are teaching that the Old Testament isn't even true. It's all legend. De hecho, hay muchos rabinos que nos están enseñando hoy día que el Antiguo Testamento no es verdad, que es un conjunto de leyendas. It's just part of tradition. Es parte de la tradición. God never did anything for us, they say. Dios no hizo nada por nosotros, dice. It's only legend. Es solamente una God leyenda. didn't take us out of Egypt. Dios no nos sacó de Egipto. He didn't give us the promised land. Dios no nos dio la tierra prometida. They would rather deny their whole entire history Ellos prefieren negar su historia completa than admit that they rejected the Messiah. que admitir que rechazaron al Mesías. There is no more Messiah coming for them. No hay otro Mesías. There que is no viene para hope. ellos. No hay esperanza. They would rather believe there is no God. Ellos prefieren pensar no hay Dios. Israel is loved of God, but not as his special people anymore. Dios ama a Israel, pero no como su tesoro especial. Likewise, God organized and blessed the Seventh-day Adventist Church. De la misma forma, Dios organizó y bendijo la iglesia adventista. He gave the spirit of prophecy to Ellen G. White. Dio el espíritu de profecía a través de Elena G. de White. Through her, God gave messages that would improve the health and keep us hidden from deception in this last generation. Y a través de esta mensajera, Dios dio mensajes sobre salud y que nos guardarían de muchos engaños en este tiempo. Look what God gave for us. Mira lo que Dios hizo por nosotros. He gave us a health message of diet and lifestyle. Nos dio un mensaje de salud, de dieta, de estilo de vida. In a time when doctors were prescribing tobacco for lung problems. En un tiempo donde los doctores estaban prescribiendo el tabaco para problemas pulmonares. Sister White it was revealed to Sister White that smoke and tobacco were injurious to the body. En ese tiempo se le reveló a la hermana White que el tabaco era algo que dañaba más bien el organismo. He gave us an understanding of God's law and his character of love. Nos dio también un entendimiento sobre la ley de Dios y su carácter de amor. He helped us to accept his righteousness, which is freely offered to everybody in the world. Nos ha ayudado a aceptar su justicia, que es gratis a todos. It taught us to avoid the deceptions of Satan and his agents in this last generation. También nos ha ayudado a evitar las decepciones de Satanás y sus agentes en esta última generación. The understanding of what Jesus is doing in the sanctuary was to prepare a people to be sealed and victorious over sin. Y el entendimiento de la obra que Jesús hace en el santuario celestial es para preparar un pueblo sellado y victorioso sobre el pecado. To prepare his bride, Para preparar a la esposa de Cristo, who would receive the latter rain and preach the power of the loud cry. que recibirá el poder de la lluvia tardía para predicar el fuerte clamor. To prepare the world for Jesus' imminent return. Para preparar al mundo para el retorno inminente de Jesús. To preach the three angels' messages Predicar el mensaje de los tres ángeles of Revelation 14. de Apocalipsis And 14. to warn the entire world to avoid the mark of the beast and the last plagues. Y también amonestar al mundo para que eviten la marca de la bestia y las últimas plagas.
plagas. That's the mission of the church. Esa es la misión de la iglesia. Not the entire church. No es de toda la iglesia, The remnant church. de la iglesia remanente, Seventh-day Adventists. adventista del séptimo día. That was their mission. Esa fue su misión. We're only a small part of God's family around the world. Nosotros solamente somos una pequeña parte de la familia de Dios en el mundo. But will God's people accept? Pero ¿será que el pueblo de Dios aceptará? Do we want God to perfect our characters and seal us? ¿Será que nosotros queremos que Dios perfeccione nuestros caracteres y nos selle? To write his character on our hearts El escribir su carácter en nuestros so we can corazones carry out his mission? para que nosotros podamos hacer la misión. Or like Israel did years ago? ¿O será que haremos como Israel en Will the años Seventh-day pasados? Adventist Church reject the message ¿Será que la iglesia adventista rechazará el mensaje and lose the privileged position that we have held for these y years? pierda esa posición privilegiada que ha tenido durante los años? And Becky and I graduated from the university in 1980. En 1980, la tía Becky y yo nos graduamos de la universidad And we began our service in South America in the jungles of Peru. y nosotros ofrecimos nuestro servicio en la selva de Perú. When we got to Peru, my parents were already working there. Cuando llegamos a Perú, mis padres ya estaban trabajando allí, So we went down to help them. así que nosotros vinimos a ayudarles. Everywhere you could find literature by the boxful to give away to everybody. Y en cualquier lugar usted encontraba literatura en cajas para distribuir. Today, Hoy, God's people have to make a decision. el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión. Will we consent? ¿Será que el pueblo remanente de Dios consentirá? Will we carry out the mission? ¿Será que llevarán a cabo la misión? Or will the bride refuse? ¿O será que la esposa va a rehusarse? In South America, when we got there in 1980, Cuando nosotros llegamos a Sudamérica en 1980, there was this little brochure showing Jesus coming, the same picture. había un panfleto con esta misma fotografía, si la podemos poner en pantalla, por favor. Esta misma fotografía había este anuncio. This same picture Esa misma foto, was distributed by the millions throughout South American division. esta fue distribuida pero por millones en la división sudamericana. Jesus is coming, get ready. Jesús viene pronto, prepárate. In 1980, the Seventh-day Adventist Church was ready to announce to the world that Jesus was coming. En 1980 la iglesia adventista estaba lista para anunciar la venida de Cristo. I worked for this beloved church for 30 years. Y por 30 años he trabajado por esta hermosa iglesia. My parents and my in-laws dedicated their life to the mission field. Tanto a mis padres como mis parientes políticos han dedicado su vida al campo misionero. But this church today is not the same one that I worked for. Pero la iglesia de hoy no es la misma iglesia en la cual yo trabajé. In 2015, decisions were made En el año 2015 se tomaron decisiones at a world level a nivel global, a nivel mundial, to change the beliefs. para cambiar las creencias. Officially, the Seventh-day Adventist Church no longer believes in the imminent coming of Jesus. Oficialmente, la iglesia adventista ya no cree en el retorno inminente de Cristo. Officially, the spirit of prophecy is not a continuing source of light. Oficialmente, el espíritu de profecía ya no es una fuente Continuous source of light. de una fuente continua de luz. That means it is not inspired. Significa que esto no es inspirado. We don't have to listen to it or obey it. Usted no tiene que necesariamente escuchar esto u obedecer. Because light comes from God. Porque la luz viene de Dios. If it is not inspired, if it's not a source of light, it is not inspired of God. Si no es algo inspirado, quiere decir que no es una fuente de Dios. The natural result is do not use it as an authority. Y el resultado que entonces viene es que usted no tiene que utilizarlo como autoridad. Since 2015, Desde el año 2015, the church has changed. la iglesia ha cambiado. Hostility toward the spirit of prophecy Hay una hostilidad hacia el espíritu de profecía and putting everybody to sleep, saying Jesus' coming is far off in the future. y colocando a dormir a la gente diciendo, bueno, el regreso de Jesús está en un futuro lejano. Our health work has been infiltrated. Nuestra obra de salud ha sido infiltrada It has become big business. y ahora es un gran negocio.
Our educational institutions Nuestras instituciones de educación have been infiltrated with strange, non-biblical teachings. han sido infiltradas también con enseñanzas que no son bíblicas. Catholic priests participate and are invited to teach our theologians. Hay, por ejemplo, sacerdotes católicos que son invitados para enseñarle a nuestros teólogos. Our churches control the members. Nuestra iglesia controla a los miembros. They control the sermons. Ellos controlan los sermones. They control the pulpits. Controlan los púlpitos. The influence of Rome is felt throughout all our institutions. Y ese tipo de influencia ha crecido y se siente en todas las We are instituciones. pushing the New World Order Estamos también manejando el nuevo orden mundial and its agenda. y su agenda. The preaching of our pastors and evangelists are including heresies. La predicación de muchos de nuestros pastores y evangelistas incluye herejías. The spirit of prophecy said it would be that way. Y de hecho el espíritu de profecía dijo Sister White said in Last Day Events, en el libro Mensajes para los Últimos Días, many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hands. los ministros a muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida Kindled with the hellish torch of Satan. por la infernal tea satánica. These sermons are inspired of Satan. Esos sermones son inspirados por Satanás They will lead you straight to hell. y ellos te llevan directo al infierno. You will lose your salvation if you listen to many of these sermons. Y si usted escucha muchos de estos sermones, va a terminar. Everything has to be compared with God's word. Todo tiene que estar comparado con la palabra de Dios. What was true for Martin Luther is true today. Y lo que fue verdad para Martín Lutero en su tiempo es verdad hoy. No king, No rey, no pope, no papa, no pastor, no pastor, no priest, ni sacerdote, no authority ni autoridad has a right to dictate your conscience. tiene derecho para dictarle a tu conciencia. Only God's word has that right. Solo la palabra de Dios tiene ese derecho. Sola Escritura Sola Escritura is the only authority you can accept if you want to be saved. es la única autoridad que usted puede aceptar si usted quiere ser salvo. In Adventist Home, En el libro Hogar Cristiano, history is to be repeated. la historia se repetirá. I don't have time to read it. No tengo tiempo de leerlo todo. If you're watching it on the internet, you can pause it later and read it. Y si usted no está siguiendo por el internet, puede pausar este mensaje luego y leerlo. But the same thing that happened to Israel has happened to the Seventh-day Adventist Church. Pero lo mismo que ha acontecido con el Israel de la antigüedad está ocurriendo con la iglesia But adventista. inside the Seventh-day Adventist Church, Dentro de la iglesia adventista. there are those who obey God and believe in the spirit of prophecy. Dentro de la iglesia adventista hay quienes obedecen a Dios y creen en el espíritu de Where can you profecía. find God's remnant people? ¿Dónde puedes encontrar al pueblo remanente de Dios? Inside the Seventh-day Adventist Church. Dentro de la iglesia adventista. Where can you find them? ¿Dónde puedes encontrarlos? Inside the Reformed, the Seventh-day Adventist churches. Dentro de la iglesia de Reforma Adventista. Where can you find them? ¿Dónde puedes encontrarlos? Inside of the Free Seventh-day Adventist churches. Dentro de las iglesias libres adventistas. Where can you find them? ¿Dónde puedes encontrarlos? Inside of the Hungarian Kerak churches. Dentro de la iglesia húngara. Now, I mentioned some Kerak. names maybe they're not familiar with. Algunas no son muy familiares. Dentro de las iglesias Kerak húngaras. The Seventh-day Adventist Church is only one group of Seventh-day Adventists, the biggest. La iglesia adventista es solamente un grupo. But you also have Reformed Seventh-day Adventist Church. Pero usted también tiene los hermanos adventistas, movimiento de reforma. And you might say, oh, but they're Reformed. They're not part of us. Y usted dice, pero ellos son reformistas, ellos no son parte nuestro. Hold it. Mira, un momento. Why did they form a Reformed Adventist Church? ¿Por qué los adventistas, movimiento de reforma, tuvieron que formar ese movimiento? There are esa several iglesia? Reformed churches, Y hay varios grupos de reforma, not just one. no solamente uno. I don't know all of them, No conozco a todos, but in Germany, pero en Alemania, the Reformed Adventist Church was born donde nació el movimiento de reforma adventista, because the division in Europe authorized German soldiers to fight on Sabbath. ellos hicieron esto, ¿por qué? Porque las autoridades de la iglesia le dieron razón al gobierno alemán para pedirle a sus miembros que trabajaran el día sábado. If you're in the army, you can work on Sabbath. Y que si usted como miembro estaba en la milicia, usted tenía que trabajar en And so sábado. Hitler said, your authorities have given permission to you to work on Sabbath. Así que Hitler le dijo a la iglesia adventista, sus autoridades han dado permiso para que ustedes trabajen el Hitler sábado. told the Adventist soldiers that.
Hitler le dice a los soldados adventistas. So you have to work on Sabbath because your church authorities have authorized you to work on Sabbath. Así que ustedes tienen que trabajar en sábado porque las iglesias, la autoridad de su iglesia así lo ha dicho. And they disciplined and punished all Adventist soldiers who did not work on Sabbath. Y ellos disciplinaban, castigaban a todos aquellos soldados adventistas que rehusaban hacer So the trabajo Reformed secular el sábado. Church in Germany was formed as a part to obey their conscience, to Así keep God's que holy law. la iglesia del movimiento de reforma surge porque ellos se vieron forzados a obedecer su conciencia, la ley de Dios. You must Antes always que- obey your conscience. Siempre tienes que obedecer tu conciencia. Don't obey church leaders No obedezca a líderes de iglesia unless they obey God. a menos que ellos estén obedeciendo a Dios. If they're obeying God, then you can work with them. Si ellos o están obedeciendo a Dios, usted puede trabajar con ellos. But if church leaders are disobeying God, Pero si los líderes de la iglesia desobedecen a Dios, don't follow them to hell. no los siga a ellos para el infierno. Save yourself. Sálvese, Obey God obedezca a Dios rather than man. en vez de a los hombres. That's what the disciples did. Eso fue lo que hicieron los What discípulos. about the Free Seventh-day Adventist Church? ¿Qué tal los adventistas libres del séptimo Have you día? ever heard of the Free Seventh-day ¿Han Adventist Church? escuchado sobre la iglesia libre del séptimo día? It was formed in the times right after Ellen G. White died. Esa iglesia se formó justamente después de la muerte de Elena de White, Because in North America, the black pastors were not being hired by the white conferences. ¿Por qué? Porque en Norteamérica los pastores negros no estaban siendo empleados por las asociaciones de gente blanca. So there was much racism and prejudice. Así que había en la iglesia mucho racismo y prejuicio. So they formed the Free Seventh-day Adventist Church in order to care for the black pastors and black members. Así que ellos formaron la iglesia libre adventista para poder suplir una necesidad para esos pastores de color negro y para la población de color en Estados Was Unidos. was that a correct thing to do to protect the church against racism? Ahora, ¿será que ellos hicieron correcto, tomaron esta decisión correctamente para proteger a la iglesia del racismo? Should we defend those that are minorities? ¿Será que nosotros debemos defender a quienes forman parte de minorías? Of course. Claro que sí, It was the right thing to do. era lo correcto. But today we can thank the Free Seventh-day Adventist Church. Pero hoy día nosotros podemos dar gracias a la iglesia adventista libre. That's why we can still print books of the Spirit of Prophecy that have Ellen G. White's name on it. Y por eso nosotros podemos hoy día imprimir libros del Espíritu de Profecía que tengan el nombre de Elena G. de White. Because if it depended on the Seventh-day Adventist Church, they have registered the name and would forbid anybody for using her name. Porque de otra forma la iglesia adventista registró el nombre Elena G. de White y ellos prohibían a cualquier otro publicar los But libros. thanks to the Free Seventh-day Adventist Church, we still have the right to use it. Así que gracias a la iglesia adventista libre tenemos todavía el derecho de usarlo y de publicarlo. What about the Kerak churches? Ahora, ¿qué tal las iglesias Kadek en Hungría? Kerak. Kadek, Kerak, Kerak. Uh-huh. Kerak. When I was studying in Austria, Cuando yo estaba en Australia, Austria. en Austria, When I was in Austria with my wife, Aunt Becky, studying German, cuando yo estaba en Austria, la tía Becky estaba estudiando en Alemania, a very interesting thing happened. algo muy interesante ocurrió. A car drove from Hungary to visit me. Un carro vino manejando desde Hungría para visitarme donde yo estaba. In the same car were two people. Y en el mismo auto venían dos personas. One was the conference president from the Seventh-day Adventist Church, Uno era el presidente de la asociación de la iglesia adventista and one was the president of the Kerak Hungarian Church. y el otro era el presidente de la iglesia Kerak adventista de Húngara. They were good friends, Ellos eran buenos amigos and they came to see me. y vinieron los dos a verme. That's the way we should be. We should be friends with all our Seventh-day Adventists and all our Christian brethren. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Todos debemos ser amables y amigos con cualquier cristiano. If we love God, we should all be family. Si amamos a Dios, todos deberíamos ser familia. If we love and obey God. Si nosotros amamos y obedecemos a Dios. You can't be a brother to somebody who's trying to teach heresies. Ahora, no podemos ser un hermano con alguien que está tratando de enseñar herejía. You
can't walk in the same path if you're going opposite direction. No podemos caminar en la misma dirección si cada uno va en direcciones But opuestas. someday all of us are going to be together in heaven that love God. Pero en algún momento todos los que aman a Dios vamos a estar juntos en el cielo. So the two conference presidents came to see me in Austria, Así que estos dos presidentes de asociación vinieron a verme en Austria and they asked me to come to Hungary. y ellos me pidieron venir a Hungría. I went. Así que yo fui. I preached in the Seventh Adventist churches, Yo prediqué en las iglesias adventistas en Hungría and I preached in the Kerak churches. y también prediqué en las iglesias en las Karek. I was very pleased to know that there was some friends among them. Y a mí realmente me complació la idea de que había amistad entre But I ellos. asked them, what is the difference? Why is there a Kerak church and a Seventh Adventist church? Ahora yo pregunté, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una iglesia Kerak en Hungría y por qué no está con lo otro? ¿Qué And they pasó? explained to me the sad problem. Y ellos me explicaron la tristeza de este problema. In the years of communism, En los años del comunismo there was a union president había un presidente de unión in the Seventh Adventist church en la iglesia adventista that issued a decree. que él mandó un decreto. Everybody in the Seventh Adventist church must sign a document. Todos los miembros de la iglesia adventista deben firmar un documento. In this document, it said, I pledge loyalty to the president of the union. Y en el documento decía, yo establezco aquí mi lealtad, afirmo mi lealtad al presidente de la unión. I will be loyal to the president and obey him. Yo voy a ser leal al presidente y lo voy a obedecer. The church members said, hold it, wait a minute. Y los miembros de la dijeron, un momento aquí, un momento. We can't be loyal to a man. We want to be loyal to God. Nosotros no vamos a ser leales a un hombre, tenemos que ser leales a Dios. No, you either sign the document or you will be expelled from the church. No, no, no. Usted o firma este documento o usted va a ser desfraternizado. At least 30% of the church refused to sign. Por lo menos 30% de la iglesia rehusó firmar ese At documento. least 30% of the pastors refused to sign. 30% de los pastores por lo menos rehusaron firmar esto. And in one day, Y en un día, 30% of the church was disfellowshipped. 30% de la iglesia se desfraternizó. What would you do? ¿Qué harían ustedes? What would you do? ¿Qué harían ustedes? Oh, I would rather not cause a problem in my church. I'll sign. Ay, yo más bien, yo no voy a causar problema en mi iglesia, mejor firmo. That's the same decision many people are taking today. Esa es la misma decisión que muchas personas están tomando hoy. Are you willing to be disfellowshipped for the truth? ¿Está usted dispuesto a ser desfraternizado por la verdad? 30% of the Hungarian church said yes. 30% de la iglesia húngara dijo sí. We are still loyal to the world church, but we cannot be loyal to a union president. Nosotros somos leales a los principios de la iglesia global, pero no somos leales a un presidente de unión. So that's what happened in Hungary. Y eso fue lo que ocurrió en Hungría. And they formed the Kerak church. Y ellos formaron la iglesia Karek. They don't consider themselves to be a reformed church. They just have been expelled, so they had to form another organization. Así que ellos los votaron de la iglesia, así que ellos sencillamente formaron algo distinto. Una nueva And that's where they organización. are today. Y eso es lo que ellos son hoy día. They love the church, Ellos aman la iglesia, but truth is more important. pero la verdad es más importante. They're a pure church. Ellos son una iglesia pura. They're not perfect. No son perfectos. ¿Eh? I've been preaching in their churches. Yo he predicado en sus iglesias. We work together. We have a Hungarian television network. Trabajamos juntos, tenemos una televisión húngara. After communism fell Después de la caída del comunismo and all the records were opened, y todos los registros ahora vienen a la luz, then it was discovered allí entonces se descubrió in Hungary en Hungría that the union president que el presidente de Unión was a communist spy. era un espía comunista. He was being paid by the communist government. Él estaba siendo pagado por el gobierno comunista. Someday we will discover Algún día vamos a descubrir some of our union presidents algunos de nuestros presidentes de uniones are being paid by the New World Order. que son pagados por el nuevo orden mundial. And then you will regret that you followed their advice. Y luego te vas a arrepentir de que seguiste a esos hombres. So I admire people who stand for the truth. Así que yo admiro a personas que se levantan ante la verdad. So the question is,
La pregunta es, Are you part of God's remnant people? ¿eres parte del pueblo remanente de Dios? Or have you been deceived by your professors and your pastors? ¿O has sido engañado por tus profesores, por tus pastores? Do you read, believe, and obey the spirit of prophecy? ¿Será que realmente lees y obedeces el espíritu de Or profecía? have you believed the lies from the pulpit? ¿O has creído las mentiras desde el púlpito? Will you be part of God's remnant loud cry? ¿Serás parte de ese fuerte pregón del pueblo remanente? Or will you miss out on this very special privilege like the Jews of old? ¿O será que te perderás de este privilegio tan especial? That's the question each of us must answer today. Es la pregunta que nosotros debemos responder hoy. Are you willing to stand for truth, ¿Estás dispuesto a estar del lado de la verdad? even if you're disfellowship? Aún cuando seas desfraternizado, The Kedok Church did. así como hizo la iglesia Karek. I hope we are. Yo espero que lo estemos. I hope I am. Yo espero estar en ese grupo. May God bless you. Que Dios los bendiga.